Buenas tardes, en este video vamos a continuar con el seminario número 14 en el cual veíamos equipos que utilizan la fuerza centrífuga para poder realizar una separación y en particular en esta segunda parte vamos a ver a los ciclones. Como ya vieron en teoría, los ciclones son equipos que sirven para separar un sólido de una corriente gaseosa. Generalmente se separan sólidos muy finos o polvos de corrientes gaseosas, por ejemplo, o lo más común sería aire. El gas junto con el sólido o polvo a separar van a entrar de forma tangencial al equipo. El ingreso puede ser en un conducto, como vemos acá, de sección rectangular o puede ser circular también. Una vez que entre el gas, lo que va a hacer es tener una trayectoria en forma de hélice y va a ir descendiendo en el equipo como se ven aquí en las flechas, y lo que va a ocurrir allí es que la fuerza centrífuga va a hacer que las partículas de sólido tengan una velocidad radial, digamos, se vayan acercando a las paredes del equipo, y aquellas que lleguen a tocar las paredes del ciclón van a deslizarse a través de las mismas y ser colectadas en la parte inferior. Por otra parte, la corriente gaseosa, así como aquellas partículas que no hayan podido ser separadas, van luego a ascender a través de esta parte central del equipo, este vórtice interno donde va a haber una alta turbulencia, hasta salir del equipo por la parte superior. Tenemos acá algunas fotos. Son similares, pero lo que quiero que vean es la forma y por dónde entraría y saldría cada una de estas corrientes que hablamos hoy. Aquí tenemos 3 ciclones en donde observen que por este conducto estaría entrando la corriente gaseosa con el sólido a separar. Por abajo estaríamos sacando el sólido y por la parte superior, como dijimos, el gas ya tratado. De la misma manera, en este otro equipo, la entrada de corriente a separar sería por aquí. Luego el sólido lo vamos a colectar en la parte inferior y por encima, luego de hacer todo el camino en forma de hélice por la parte central, saldría el fluido ya tratado. Muy similar otra vez, como ven, suelen ser equipos de bastante altura y no tanto diámetro. Ya vamos a ver por qué. Acá estarían colectando los sólidos y como ven por aquí estaría entrando el fluido o el gas de proceso para separar sus sólidos y por aquí ya saldría tratado. Muy similar, otro ejemplo más, por ahí acá se ve con más claridad cómo la entrada del gas es tangencial al equipo. Bien, vimos en teoría las ecuaciones para el diseño de los ciclones. Lo que se hizo en teoría fue suponer régimen de Stokes, dado que, como dijimos al principio, las partículas a separar suelen ser polvos muy finos, entonces podemos suponer ese régimen, y por otra parte suponemos también sedimentación libre. Con la deducción que realizaron en teoría, lo que se hizo fue calcular un diámetro de partícula crítico o de corte, que es muy similar a lo que estuvimos haciendo en los temas anteriores. Sería un diámetro de partícula que me indica que si la partícula que estoy estudiando tiene un diámetro mayor a este crítico que calculé, voy a poder separarla. Si en cambio es menor el diámetro, no la voy a poder separar. Esto tiene que ver con que las partículas van a poder ser separadas si logran llegar a las paredes del ciclón sin ser arrastradas por este núcleo o centro turbulento que las va a arrastrar hacia afuera del equipo junto con la corriente gaseosa. Recuerden que las partículas que van a poder ser separadas con más facilidad o que van a llegar a las paredes del ciclón más fácilmente sin ser arrastradas por el gas van a ser aquellas que tengan la velocidad terminal más alta. Por eso es que cuando la partícula tiene un diámetro mayor, su velocidad terminal también es mayor y por eso la podemos separar. Si revisan en la deducción de la teoría, llegamos a esta expresión
justamente igualando la velocidad terminal a la velocidad del gas. Recordemos rápidamente qué es cada término. La viscosidad va a ser la viscosidad del gas. R es el radio de este centro turbulento que, como ya vieron, experimentalmente se determina que ese radio es 0,2 por el diámetro de salida del equipo, que va a ser este diámetro que ven aquí. Luego la densidad es la densidad del fluido, nuevamente del aire o del gas de proceso. El área de ingreso al equipo va a ser el área tangencial que tenemos aquí. Si es rectangular será A por B, digamos, lado por lado. Y si fuese de sección circular, bueno, se calcula como siempre. Por otra parte, la altura que ponemos aquí es la altura de la parte cilíndrica del equipo, ¿sí? No de esta parte cónica. Entonces, si por ejemplo en el enunciado del problema tienen la altura total y por separado la parte cónica, tendríamos que tener siempre en cuenta, para no generar confusión, que la altura a tener en cuenta es de la parte cilíndrica. Luego el diámetro del ciclón, y aquí encontramos la diferencia entre la densidad del sólido y la densidad del fluido. Por último, G es el caudal másico de gas. Muy importante que tengan en cuenta entonces que es del gas, no teniendo en cuenta el sólido, ¿sí? De esta manera entonces calcularíamos un diámetro de partícula crítico para nuestro ciclón. ¿Qué información necesitamos para calcular este diámetro crítico? Vamos a necesitar las propiedades del fluido, densidad y viscosidad, la densidad del sólido y la geometría del ciclón, así como el caudal de gas a tratar. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros idealmente, si tuviéramos que graficar la eficiencia o la fracción que podemos separar de sólido respecto del diámetro, si la situación fuera la que planteamos en la filmina anterior, deberíamos, para diámetros menores al diámetro de corte o crítico que calculamos, deberíamos no poder separar ninguna partícula. Y luego, para diámetros mayores al diámetro de corte, deberíamos separar el 100%, ¿sí? La fracción 1. Sin embargo, cuando se estudia los resultados reales de distintos ciclones, observamos que la eficiencia en la separación no es la que vemos en color azul, sino que se parece más a una curva de color rojo, en donde la eficiencia va a ir aumentando y cuanto mayor sea el diámetro se va a ir aproximando a este 100% de eficiencia. Vamos a tener entonces gráficos de este tipo en bibliografía o en los datos de los problemas. Este, por ejemplo, está en el FUST. Se grafica la eficiencia de recolección como fracción de peso, es decir, la fracción de sólido que se pudo separar respecto de, fíjense que lo grafica respecto a el diámetro de la partícula dividido el diámetro de corte. ¿Sí? El diámetro de corte va a ser el que calculamos en la filmina anterior, ¿sí? En otros casos también puede ocurrir que en lugar de tener un gráfico tengamos una tabla, pero se trabaja exactamente de la misma manera. Sin más rodeos, vamos a ver un problema. Nos indica que como última etapa del proceso de elaboración de almidón de trigo, el sólido que se obtuvo en etapas anteriores es alimentado junto con una corriente de aire a 40 grados a un ciclón. El caudal de alimentación al equipo es 0,25 metros cúbicos por segundo y contiene 1% volumen de almidón. El sólido separado es embolsado en forma continua para su comercialización. Entonces, si recordamos lo que vimos respecto de la forma de operación del ciclón, lo que me está indicando aquí es que de forma tangencial al equipo va a estar entrando el aire junto con el sólido. Fíjense que nos indica un caudal total de 0,25 metros cúbicos por segundo y qué porcentaje de eso corresponde a los sólidos. Recuerden que por la parte inferior vamos a recolectar el sólido, que es justamente el que se va a embolsar en forma continua para su comercialización y corresponde al almidón que se pudo separar. También el problema nos da como dato la distribución de sólidos en la alimentación, es decir, el porcentaje en peso para cada tamaño de partícula.
Recuerden, esta tabla la van a interpretar de la misma manera que la interpretaron en los temas anteriores. Cada malla, es decir, cada una de estas columnas representa un diámetro de partícula, por ejemplo esta de 5 o mayor. Es decir que esta primera malla va a contener las partículas de entre 5 y 10 micrómetros. La de 10 va a ser entre 10 y 15, la de 15 entre 15 y 20 y en este caso 20 o más. Si suman, en este caso suma 100. Si no sumara 100, significa que también hay partículas menores a 5 micrómetros que no hemos podido retener en ninguna de estas mallas. Nos da también como dato la densidad del almidón, es decir, del sólido, y la densidad de viscosidad del aire, a la temperatura de trabajo. Nos indica también datos de la geometría del ciclón y una tabla de la eficiencia del ciclón respecto de la relación entre el diámetro de partícula y el diámetro de partícula crítico. ¿Y qué nos pregunta? Nos pregunta, considerando sedimentación libre, determinar el tiempo en el que se carga una bolsa de 50 kilos de almidón. Entonces, vamos a hacer primero un resumen de toda la información que tenemos, que es bastante, pero que van a ver que muy fácilmente la vamos a ordenar. En primer lugar, ya teníamos anotado el caudal de ingreso y qué corrientes teníamos involucradas. La pregunta que nos hace, dijimos, la bolsa de almidón, justamente la vamos a cargar en la parte inferior del equipo. Los datos de densidad y viscosidad los vamos a anotar ahí y los datos del ciclón o la geometría, fíjense que indica diámetro del equipo 1 metro, sería este de aquí. La altura de la parte cilíndrica, importante, sería este H, ya en este caso nos da el valor que necesitamos para entrar a la expresión del diámetro de partícula crítico. Pero recuerden que siempre deben utilizar la altura de la parte cilíndrica. Luego, el diámetro de la salida del gas va a ser el diámetro de esta salida en la parte superior, 0,5 metros, y el conducto de ingreso del gas tiene una sección rectangular de 0,5 por 0,2, es decir, que el área de ingreso va a ser 0,5 por 0,2 metros. Por último, también nos indica la distribución de tamaños en el ingreso y la eficiencia. Bien, entonces, mirando el problema como un todo y antes de ponernos a resolver, observemos que lo que necesitamos es saber cuánto tardamos en cargar una bolsa de almidón. Es decir, de alguna manera, cuál es la producción de almidón que vamos a tener. ¿Cómo vamos o de qué va a depender esa producción? Nosotros sabemos o podemos calcular cuánto sólido entra en el equipo. Lo que no sabemos es de ese sólido que entra, qué parte podemos separar y embolsar en la base del equipo y qué otra va a ser arrastrada por el gas y la vamos a perder. Para esto lo que necesitamos es la eficiencia de separación del equipo. Y por suerte el problema nos da esta tabla donde nos da para cada relación diámetro de partícula con diámetro de partícula crítico la eficiencia de separación, ¿sí? Es decir, la fracción de sólido que puedo separar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Necesitamos saber el diámetro de partícula crítico. Ahí tenemos la expresión que ya repasamos de la teoría. Vamos a ver de toda la información que necesitamos si nos falta alguna cosa. Viscosidad del aire la tenemos. Recuerden que aquí ya reemplacé el radio del centro turbulento por 0,2 por el diámetro de salida, que ya es dato, era 0,5 metros. La densidad del fluido la tenemos, sería del aire. El área de ingreso va a ser 0,5 por 0,2 metros, todo al cuadrado. Y en el denominador, la altura la tenemos, es 1,5 metros, la altura de la parte cilíndrica. G es el caudal másico de gas. Esto aún no lo hemos calculado, pero tenemos información para hacerlo. Ahora lo vamos a hacer. Y por último teníamos el diámetro del ciclón, que él nos lo dio como dato, y la diferencia entre la densidad del sólido y la densidad del gas, que también son ambos datos. Entonces, necesitamos hacer alguna cuenta para calcular el caudal másico de gas. Sabemos que el caudal total de ingreso al ciclón es 0,25 metros por segundo y que contiene 1% en volumen de sólidos.
Entonces, el caudal de gas va a ser el otro 99% de la entrada. Y luego, para pasar al caudal másico, lo vamos a multiplicar por la densidad del aire, que ya la tenemos. De esta manera calculamos G, el caudal másico de gas, que es 0,281 kilogramos por segundo. Importante que en cada problema nos van a dar la información de forma diferente. Muchas veces, y es muy común, se da como dato el caudal de gas directamente sin considerar los sólidos. En ese caso no tenemos que hacer estas cuentas, pero es importante tenerlo en cuenta. Y por otra parte, en este problema, como el porcentaje de sólidos es bastante bajo, posiblemente numéricamente no haga mucha diferencia, pero importante siempre sacar de esa corriente o considerar solamente el caudal del gas. Volviendo a la expresión, reemplazamos todos los datos que ya tenemos y calculamos un diámetro de partícula crítico o de corte, que me dio 1 por 10 a la menos 5 metros, que equivale a 10,1 micrómetros. Entonces, si vamos a la tabla, fíjense que ahí teníamos para cada diámetro de partícula, expresado en micrómetros, el porcentaje en peso correspondiente a la alimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para cada uno de estos tamaños vamos a calcular el diámetro de partícula dividido el diámetro de partícula crítico. Esto sería, por ejemplo, 5 dividido 10, 0,5. 10 dividido 10 y así para todos. Calculo diámetro de partícula sobre el crítico. ¿Para qué? Para poder entrar en esta tabla y calcular la eficiencia. Por ejemplo, para el primer valor tenemos 0,5, leo la eficiencia, va a ser 0,2. Y así leo para todos los valores de la tabla, si es necesario, interpolo. ¿Esto qué significa? Que para las partículas de, por ejemplo, 5 micrómetros, solamente voy a poder separar el 20%. Las de 10 voy a poder separar un 50% y va a ir aumentando hasta que las partículas de 20 micrómetros van a ser separadas en un 80%. Si yo hago la cuenta, fíjense que, por ejemplo, del 8% que corresponde a las partículas de diámetro 5, voy a poder separar únicamente el 1,6%. Esto lo obtuve multiplicando 0,2 por 8. Y si lo hago para todos los tamaños, voy a obtener una eficiencia total o un porcentaje separado total del 62,8%. Ahora ya sabemos que de todos los sólidos que entran al sistema, la eficiencia de separación es del 62,8%. Es decir, que el 62,8% de los sólidos que ingresan las voy a poder embolsar y vender. Entonces, primera pregunta que me hago es qué cantidad de sólidos están ingresando al equipo. Eso lo podemos calcular porque sabemos que es 1% en volumen del caudal de ingreso. Entonces sabemos el caudal de sólido a la entrada y multiplicándolo por la densidad del sólido, sabemos que el caudal de sólido a la entrada es 0,675 kilos por segundo y entonces la producción, que es el sólido que recolecto en la parte inferior, va a ser el 62,8% de ese caudal de entrada. Y así obtengo los kilos de sólido que voy a poder recolectar por segundo. Y muy sencillo, el tiempo que voy a tardar en cargar la bolsa de 50 kilos va a ser los 50 kilos dividido los kilos por segundo que estoy produciendo. Y me dio casi 2 minutos. Un par de cuestiones para tener en cuenta. Una es que analicen cómo se puede mejorar la eficiencia o cómo se modifica la eficiencia en función de todos los parámetros que hemos visto, ¿sí? Lo podemos hacer observando la expresión del diámetro de partícula crítico, cuáles de todas las variables hacen que este diámetro aumente y cuáles hacen que disminuya. Recuerden que cuando tengamos un diámetro de partícula crítico alto, significa una eficiencia en separación menor, porque voy a poder separar solo partículas más grandes. En cambio, si yo puedo reducir el diámetro de partícula crítico o de corte, la separación va a ser mayor. Entonces, en la guía van a tener un problema
en donde les va a hacer analizar una por una todas estas variables y qué ocurre. Por ejemplo, ahí tienen el listadito de todas las variables que se pueden modificar: la altura del ciclón, el diámetro de salida del gas, el área de ingreso, estas son todas condiciones geométricas, y el caudal de ingreso de aire. Como ejemplo, voy a resolver el primer caso y explicar qué ocurre con la altura del ciclón, pero les recomiendo, y en la guía van a encontrar preguntas relacionadas con cómo cambia la eficiencia con cada uno de estos parámetros. Y es muy importante que lo sepan analizar. La altura del ciclón, por un lado, desde el punto de vista matemático, fíjense que está en el denominador, en la expresión. Por lo tanto, si la altura del ciclón aumenta, el diámetro de partícula crítico va a ser menor y por ende la separación va a ser mejor, ¿sí? Va a ser más eficiente. Entonces nos va a convenir ciclones con alturas elevadas, ¿sí? Con una altura considerable. Por eso vimos en las fotos al inicio que por ahí teníamos ciclones alargados o que estaban fuera de la planta de producción para que los alcance por la altura o en techos más altos. ¿Por qué ocurre esto si lo vemos además desde lo matemático, desde lo físico? Pensemos que para poder considerar o determinar si podemos separar una partícula, lo que decíamos es que su velocidad terminal debe ser mayor a la velocidad del fluido. Entonces, lo que cambia cuando uno modifica la altura del ciclón es la velocidad del fluido dentro del ciclón. Recuerden que habíamos considerado una sección de flujo en esa parte y entonces cuanto mayor sea la altura, más va a ser la sección de flujo del aire dentro del equipo y entonces para el mismo caudal voy a tener una velocidad menor y velocidades menores del fluido van a arrastrar menor cantidad de partículas. Entonces tengo menos riesgo de llevarme partículas con la corriente de salida. Les pido que revisen punto a punto todo esto, cómo cada variable interviene, tanto desde el punto de vista de entenderlo físicamente como en la ecuación matemática, y en cualquier caso de duda se puede preguntar en las consultas. Y una última aclaración antes de terminar. Van a ver que existen distintas familias de ciclones con proporciones definidas. Esto es, tipos de ciclones para los cuales ya se encuentra, por ejemplo, en esta tabla, identificado para el diámetro del ciclón qué valor deben tomar todo el resto de las dimensiones geométricas del equipo. Una vez que tenemos el tipo de ciclón y el diámetro crítico, todo el resto de las variables, por ejemplo, en este caso alto y ancho de la entrada, lo vamos a poder calcular con esta relación. Por ejemplo, 0,5 es A sobre el diámetro del ciclón. Entonces directamente vamos a obtener A como 0,5 por el diámetro del ciclón. De la misma manera con el diámetro de salida, la altura de la parte cilíndrica, etc. Todas las condiciones geométricas las vamos a poder calcular solo teniendo en cuenta el diámetro del ciclón. Esto fue todo, les agradezco su atención. Cualquier duda pueden consultarla en la clase de seminario o también pueden dejarla en el foro como siempre. Muchas gracias.